Recién terminábamos la charla con Mariano Nadorowski y decía él que hace años la pregunta hubiera sido, ¿trabajás o estudiás? Y hoy esa pregunta ya no se hace, pero sí, para los estudiantes que terminan el secundario, la pregunta es, ¿qué estudias y qué trabajás si es que trabajás? La idea es trabajar y aprender, explorando futuros posibles. La charla es con Ariel Urcola y vamos a ver cómo es esa vida que nos prepara para la educación y el trabajo. Ariel es director de Educación Ejecutiva de la Universidad de San Andrés, integra un equipo multidisciplinario responsable por la creación, diseño y ejecución de programas abiertos y programas in company en el marco de la Escuela de Negocios de la universidad. Es contador público por la UBA y cuenta con un MBA por la Universidad de Belgrano, una maestría en Economía por la Universidad de Belgrano y l'École Nationale de Pons. No voy a decir todo el resto en francés porque ya he hecho bastante el ridículo en otras charlas. Completó el Senior Management Program de la Universidad de San Andrés y ESADE de Barcelona. Durante más de 10 años, Andrés Urcola se desempeñó como docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica Argentina. Gracias por estar aquí en el auditorio de TICMAS. Un placer hablar con vos. Gracias, un placer también. Bueno, la pregunta está ya en el título, trabajar y aprender. ¿Cómo acompañan a los estudiantes en esa idea en donde hoy ya no sería posible llegar a la facultad sin tener un trabajo casi, digamos, para cierto sector de la población ya no sería posible llegar a la facultad sin tener además un trabajo? Mira, algunas consideraciones previas, que es que me tocó muchos años trabajar en otro lado, otra industria que no es la educación, sino que trabajaba para empresas y entendía los temas del talento. Y en ese contexto después empecé a trabajar en la universidad y se me dio juntar el trabajo con el aprendizaje y el trabajo con la educación y me interesó investigar cómo va a ser cuando vos decís que el 65% de los chicos que empiezan hoy el colegio van a trabajar en algo que hoy no existe, como dijo Mariano antes, ¿cómo haces para enseñarlo algo cuando la persona que está sentada acá va a tener que trabajar de algo que no existe? ¿Cuáles son las habilidades que tenés que desarrollar? ¿El número que tiraste es 65%? Tiré 65 porque lo dice el Web Economic Forum. Es muy gracioso porque dicen que en el futuro es el 65 y me encanta que no sea ni el 63 ni el 74. O sea, ¿cómo saben que es el 65? Pero en todo caso es 6 o 7 chicos. Más de la mitad de los chicos que empiezan hoy el colegio van a trabajar en algo que hoy no existe. O sea, va a haber un trabajo en el futuro que no sabemos cuál es y los chicos están estudiando hoy para trabajar de eso que no saben lo que es. Bueno, pero también esa idea que aparece documentada, sí, y qué sé yo, es una idea que de alguna forma escuché yo en mi secundario. Vos vas a trabajar de empleos que no fueron creados. Y sin embargo terminé trabajando de docente y algún compañero mío terminó siendo médico y otro abogado. Y si yo pienso de los 30 compañeros míos de la escuela, ninguno se convirtió en TikToker, ¿no? Está claro. Bueno, pero ahora sí. Digamos, estamos hablando de que esos números que te cuento tienen 5 años de antigüedad. O sea, comparto lo mismo. O sea, hay una cuestión de aceleración del cambio que es brutal, que es distinto a nuestras generaciones y que es distinta a las generaciones que vivimos. Igual comparto lo que dice Mariano. La educación como la conocemos tiene 150 años. Tuvo que ver con la revolución industrial. Y era una máquina de fabricar alumnos y aprendices para las empresas. Y ahora cambió. Y si entramos al tema, ese es el punto. En vez de hablar del futuro, a mí me parece que tenemos que dedicarle mucho tiempo a hablar de los presentes que hay. El presente de un chico de primaria de un colegio del interior no es lo mismo que el presente de la escuela primaria de una escuela de la capital o de Europa o de África. Entonces, más que centrarnos en los futuros, está bueno centrarse en los presentes. Y lo primero que me gustaría hablar es que en esta conversación me gustaría hablar de educación. Me gustaría hablar de aprendizajes. Y parece que es lo mismo, pero en este mundo de trabajar mirando al usuario, mirando al cliente, cuando uno habla de educación, está hablando de la oferta. ¿Educar qué es? Un maestro, un profesor, educa a alguien, ¿sí? Y el foco está puesto en el maestro educando. ¿Y educando dónde? En un colegio. Pero ¿qué pasa si empezamos a pensar en aprendizaje? Y lo que importa es que aprenda el alumno. Cuando lo que importa es que aprenda el alumno, y capaz que hace falta un educador, o capaz no. Capaz TICMAS, que es una red donde vos te metés a estudiar solo y tenés alguna ayuda periódicamente, te alcanza para aprender lo que necesitas para el futuro.
Y capaz que si no estigman es, no sé, Soy Henry, no sé si escucharon hablar de Soy Henry. Sí, ayer estuvo aquí justamente Federico. A ver, no es ni un colegio primario, ni un secundario, ni una universidad. Es un lugar donde un alumno de la universidad, justo de la Universidad de San Andrés, de casualidad, inventó un modelo donde dice, mira, vos vas a estudiar una cosa de tecnología que se llama Full Stack, pero yo te la enseño gratis. Vos, cuando te recibís, te ayuda a conseguir trabajo. Y una vez que estás trabajando, me lo pagás con los futuros sueldos que vas a ir ganando. Después aprendés otra cosa y así hacemos. Y vos decís, bueno, pero estos son emprendimientos privados. Bueno, tenés uno que se llama Arbusta. No sé si sabés cuál es Arbusta. Otro modelo para aprender. Toman gente de bajos ingresos, les enseñan a trabajar en tecnología y hacen trabajos de tecnología para empresas como Mercado Libre y esa gente se desarrolla. Y si trabaja muy bien, se va a Mercado Libre. Entonces, esas formas de aprender, olvídate del concepto de educación. ¿Compiten contra la educación primaria, secundaria, universitaria? No, no compiten, complementan. Entonces, digo, está buenísimo buscar una forma de cómo hacer que todo el mundo aprenda en un modelo de primario y secundario, pero me parece que el mundo se está arreglando solo, buscando soluciones de otra naturaleza que alcanzan a distintos sectores. Y ahí es donde está el foco. Me parece que si queremos que nuestros chicos puedan trabajar en el futuro, tenemos que preocuparnos mucho de que aprendan, no tanto de cómo los vamos a educar. Y van a aprender de distintas formas. Y voy a spoilear porque no hay tiempo, pero me parece que las carreras, yo trabajo para una universidad, las carreras de grado, los posgrados, van a seguir existiendo o van a desaparecer, no sé. Pero sí creo que habrá otros modelos de aprendizaje más modular. Yo hablo de Lego Learning. Aprender pedacitos de cosas que te sirven para hacer pedacitos de trabajos. Y cada uno va a ir encontrando su propio camino en sus Lego Work, porque tampoco hay trabajo. Hay trabajos. Hay mucha gente que yo si le pregunto a ustedes, seguro que muchos de ustedes trabajan en uno o dos lugares, otros no trabajan, y cuando decían si los menores no trabajan, yo digo, estuvo muy bien durante la Revolución Industrial proteger a los chicos de que no trabajen en ese trabajo forzoso y en ese trabajo con el cuerpo. Pero por acá está mi hija que está todo el día en internet conectada con TikTok. Y yo no estoy controlando lo que está mirando. Si ella fuera TikToker y generara ingresos, ¿está mal que un menor de 18 años genere ingresos porque está trabajando en TikTok? Si yo no veo lo que hace cuando no trabaja. No sé si hay que empezar a trabajar de grande o no. ¿Y está mal que un señor a los 40 o 50 se te convierta? ¿Y está mal que un señor trabaje o una señora trabaje hasta los 80? A mí me parece que estamos más líquidos en ese sentido. Ahora, la pregunta es, estas plataformas o estos modelos que apuntan sobre todo a personas de bajos recursos o clase baja directamente, ¿quiere decir que la universidad es para la clase alta? Mirá, la universidad no es para la clase alta, pero la verdad es que la realidad concreta es que no tengo bien las estadísticas, pero estoy bastante seguro que hasta la escuela pública los que acceden deben ser de clase media alta y pocos de clase baja. Porque hay una cuestión de un montón de elementos de los cuales no soy experto que provocan que las personas humildes no lleguen a la facultad aunque sea gratis. Porque hay otros frenos previos en su vida infantil que les impide siquiera pensar a ir. Ahora, el mundo es muy complejo, ¿no? Pero la complejidad siempre tiene dimensiones. Hay cosas que son complejas, hay cosas que son complicadas, y hay cosas que son simples y hay cosas que son difíciles. Para lo simple, para lo difícil y para lo complicado, uno tiene que ver qué hacer y arreglarlo. Para lo complejo, que no sabemos cómo se arregla, le tenés que poner más cabeza. Entonces digo, yo no estoy acá para hablar de cómo resolver que una persona humilde, de bajos ingresos, que no termine la primaria y secundaria, vaya a la facultad, porque no lo sé. Pero estoy seguro que muchos de estos modelos van a atravesarlo, lo van a atrapar, y en una de esas, ¿quién te dice que después van a la facultad? No lo sé. Pero yo creo que la universidad no es para los ricos solos, pero me parece que los modelos económicos de todo el mundo, y ya no voy a socialismo, capitalismo, no fueron exitosos en tomar a toda la población y lograr que ese bien que tienen, que es la escuela pública, accedan todas las personas humildes, porque hay otros factores previos que le impiden llegar. Ahora, que los gobiernos con los estados y las empresas tienen que ponerse de acuerdo para resolverlo, sí. Mientras tanto, me parece que cada uno tiene que tomar su cuarto de milla, como hace esta gente de Arbusta y un montón de otros emprendimientos, que dicen, yo no puedo arreglar la educación de Argentina, pero yo voy a arreglar a 400 personas por bimestre. Y si muchos arreglan de a 400 personas por bimestre, se arreglan muchas cosas, digamos. Lo pensaba esto, sobre todo porque hay lo mencioné justo en la charla anterior, el libro de Guillermina Tiramonti, tiene una estadística increíble. Dice, una persona de clase baja que termina la universidad
tiene un 27 o 30% de no ser contratado. O mejor dicho, digamos, de las personas de clase baja que terminan la universidad, el 30% no es contratada, mientras que las personas de clase alta que no terminan el secundario, solo el 2% no es contratado. Me sorprende esa estadística, pero de vuelta, hay muchos mundos. A mí me parece, hoy lo que yo estoy viviendo es una falta de personas para ocupar puestos. Aunque hay un montón de cosas que escuchamos vinculadas con desocupación, las empresas con un mínimo nivel de preparación necesario no tienen personal para sus puestos de trabajo. ¿Te acuerdas cuando vino la sistematización, la robótica, todo el mundo se iba a quedar sin trabajo, nadie iba, o al contrario, todos nos iban a resolver la vida las máquinas? De repente cada vez hay más necesidad de personas. Por eso me encanta no hablar de futuro, porque el presente te sorprende. Hace menos de 4 o 5 años una persona, un instituto decía que, el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, decía que el 56 o 60% de los trabajos iban a ser reemplazados por cuestiones mecánicas. Y entonces decían, los robots nos van a reemplazar el trabajo. ¿Y dónde? Particularmente en trabajos muy sencillos. Un ejemplo era cajero de supermercado. En Estados Unidos se hablaba de que iban a ser los cajeros de supermercado cuando todos los cajeros fueran automáticos, porque cuando vos podés tener lectores de los códigos de barra de los productos, pasás con el carro y ya te facturan. Y esa gente se iba a quedar ese trabajo. Vino la pandemia, no sé si escucharon hablar de un fenómeno que se llama la gran renuncia. 4,5 millones de empleados de Estados Unidos renuncian por mes a sus trabajos hace 2 años sostenidamente. Está pasando en todo el mundo eso. Los primeros que renunciaron son los que hacen trabajo de ese tipo, con lo cual todos pensaban que no iba a haber trabajo para los cajeros de supermercado y hoy están buscando cajeros en los supermercados porque todavía no llegaron a automatizar los cajeros. Lo cual es maravilloso porque el mundo nos sorprende todo el tiempo, digamos, ¿no? Podemos hacer una clasificación entre oficios y trabajos que implican un aprendizaje más sostenido a lo largo del tiempo, como en la facultad. Mira, definitivamente hay una desigualdad enorme en dificultad de tarea y en aprendizajes y trabajos. Pero en el mundo de las tecnologías, por un lado, una persona que termina el secundario con 2 a 6 meses de aprendizaje de alguna tecnología puede empezar a progresar en su trabajo. Y no hace falta 4 años. Y eso sucede. Y es verdad que hay muchos trabajos manuales que están menos remunerados. Ahora, lo que sí se ve una tendencia bastante grande, que en esto, pero soy optimista en ese sentido, no va a faltar mucho para que muchos trabajos empiecen a estar muy remunerados. La población del mundo está envejeciendo. Hay que cuidar a esa población. El cuidado de las personas, sobre todo en los países como los nuestros, está a cargo de hermanos, tíos, padres, abuelos, y no está remunerado. En el mundo desarrollado ya está empezando a ser remunerado y cada vez más va a pasar que con la población más vieja va a hacer falta más cuidado y por suerte la gente que cuide gente va a ganar más plata. Los maestros van a ganar más plata. ¿Por qué? Porque si no se van a empezar a ir de sus trabajos. Las enfermeras van a ganar más plata. En el mundo desarrollado está pasando, acá va a tardar más, pero va a suceder. En eso, bueno, ahí hay que jugar en quién es optimista y yo soy muy optimista al respecto, ¿no? Pero yo creo que el mundo va a empezar a tomar ciertos trabajos que antes no estaban ni siquiera remunerados y van a ser transformados en remunerados porque la realidad va a ser así. Bueno, de hecho, en algunos países ya empezamos, bueno, acá ya estamos hablando de licencias por paternidad. Sí. ¿Sí? Bueno, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. La única forma de lograr equidad en mucho sentido es que en una pareja medio que estén obligados los dos a dejar de trabajar un tiempo para cuidar a sus chicos y ya no por una decisión propia. Pero en países nórdicos, por ejemplo, el papá y la mamá pueden no trabajar y si los cuida el abuelo, al abuelo lo compensan con plata, con la compensación de la licencia por paternidad y maternidad que tendrían que tener los chicos, por ejemplo. Y de vuelta, estamos hablando de países nórdicos que están siempre lejos, pero me parece a mí que el mundo se está acercando. Otra vez, tengo una mirada bastante optimista y todos pueden decir que lo que estoy hablando no va a pasar en Argentina. Yo creo que las cosas nos van a ir pasando por encima y van a empezar a suceder. Y soy más bien optimista de las cosas que van pasando. Te hago la última pregunta. Muchas gracias por haber venido al auditorio. En un momento hablabas de esa educación Lego, me gustó el modelo. ¿Eso quiere decir que la formación es continua, no importa cuándo termines la escuela, no importa cuántos años lleves en una empresa? Bueno, todo el mundo está hablando de aprender para toda la vida, de lifelong learning, no la palabra en inglés, pero es aprender toda la vida. El aprender toda la vida tiene muchas dimensiones. Cuando vos sos chiquito, primaria, secundaria, tu aprender es vivir. Vivís aprendiendo, estás en el colegio y no tenés dualidad. Vivir es aprender.
Después empieza la secundaria y ya te gustan otras cosas y querés vivir un poco y aprender menos. Y después al final, ya a los fin de la secundaria, querés que tus viejos no te hagan aprender porque querés vivir. Después viene la facultad y vivís y aprendés 4 años y después resulta que trabajás y no tenés tiempo para aprender. Bueno, hace poco alguien hizo que un periodista que se retiró de una radio porque escuchó decir que si uno trabaja todos los días sin aprender algo nuevo, en pocas semanas se pone obsoleto. El aprendizaje para toda la vida es muy brutal, con lo cual no me sorprendería que en el futuro no exista esto de la universidad y la secundaria tantas horas trabajando, sino más un modelo donde vos vas a estar aprendiendo 2 horas por día durante toda tu vida para prepararte para el trabajo que viene, digamos. A mí me encanta una frase de Galeano que dice que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Es decir, esa frase que parece medio rebuscada me hace pensar uno no es nunca una materia terminada. Uno tiene que estar autoconociéndose todo el tiempo, pero cambia todo el tiempo. ¿Y cómo cambia? Haciendo cosas. Y cada vez que hace cosas cambia. Entonces, uno es el cambio de uno mismo. Y la mejor forma de cambiar es dedicándole un tiempo a aprender y no solo a trabajar. Y aprender no es ni venir a la facultad, que me encanta que vengan, ni siquiera es estar con Tigmas, ni estar con la que hablamos hoy, Henry. Aprender es, yo aprendo de mi hija todos los días cuando hace algo que yo no estoy de acuerdo, porque me doy cuenta que estoy reflejándome en ella de cosas que aprendo, y aprendo por los errores, y aprendo de mi perro, y aprendo de mi compañero de trabajo, y aprendo de esta conversación. Entonces, si me preguntás esto del Lego Life, del Lego Learning, del Lego Working, me imagino que todos nosotros podríamos ser más preparados para el futuro si jugáramos a que 1 o 2 horas por día aprendiéramos algo, dedicáramos tiempo para aprender y no nos consideráramos nunca un producto terminado, sino un producto en proceso. Ariel Urcola, muchas gracias por haber pasado por el auditorio de Tigmas. Gracias.